¿Alguna vez has sentido que algo dentro de ti ya sabía lo que iba a pasar? Esa intuición que te dice, no vayas por ahí, o haz esa llamada ahora. ¿Y si no fuera casualidad? ¿Y si esa voz que escuchas en silencio fuera, literalmente, otra versión de ti mismo hablándote desde otra línea de tiempo? Hoy quiero contarte algo que muy pocos comprenden a profundidad, la teoría del doble cuántico. Un concepto que une la ciencia, la espiritualidad y el misterio de la conciencia humana. Una idea que el físico francés Jean-Pierre Garnier-Mallet propuso hace décadas y que podría explicar por qué muchas veces sentimos, soñamos o intuimos cosas que todavía no han ocurrido. Garnier-Mallet parte de un principio de la física cuántica, que el tiempo no es lineal, sino que se comporta como una corriente con múltiples flujos simultáneos. En esa corriente, el pasado, el presente y el futuro coexisten, pero nuestra percepción, limitada por la biología y la mente, nos hace experimentarlo de manera secuencial. El desdoblamiento del tiempo explica que el ser humano tiene dos velocidades de conciencia, una lenta que experimenta el presente físico y otra rápida que se mueve en otro plano temporal, anticipando los futuros posibles. Esa segunda parte de nosotros, el doble cuántico, viaja por lo que Garnier llama espacio de los potenciales, donde explora y selecciona el mejor camino evolutivo. Imagina que cada pensamiento, emoción o decisión genera una pequeña vibración en el campo cuántico. Cada una de esas vibraciones abre una posibilidad, una línea de tiempo distinta. Tu doble cuántico observa todas esas rutas potenciales y a través de un intercambio de información te guía intuitivamente hacia la más coherente con tu propósito. En términos físicos, este intercambio ocurre en un nivel de energía e información donde el tiempo deja de ser una barrera. En términos espirituales, es lo que muchas tradiciones han llamado la voz interior, la conciencia superior o el yo superior. Garnier no hablaba de espiritualidad en sentido religioso, sino de física del tiempo, de la posibilidad de que nuestro cerebro reciba información del futuro antes de que los eventos ocurran, lo que explicaría las corazonadas, las intuiciones y los sueños premonitorios. Y tampoco se trata de un concepto místico sin base. Garnier afirmaba que es una ley física, una mecánica natural del universo que permite crear el mejor futuro antes de vivirlo. Mientras tú duermes, tu doble actúa. Mientras tú dudas, él observa posibilidades. Y cuando tú despiertas, él ya te ha dejado respuestas, solo que la mayoría de las veces no las escuchas. Durante el sueño, cuando el cerebro entra en ondas lentas, teta y delta, el cuerpo descansa, pero la conciencia sigue activa. Garnier sostiene que es en ese estado cuando la comunicación entre el yo físico y el doble cuántico se intensifica. En otras palabras, mientras dormimos, nuestra conciencia se desacopla del tiempo lineal y viaja a ese espacio cuántico donde examina distintos futuros posibles. Por eso, al despertar, a veces sabemos exactamente qué hacer, sentimos paz respecto a una decisión o tenemos un presentimiento claro. No es casualidad, es información devuelta por tu doble, traducida al lenguaje emocional e intuitivo de tu mente consciente. Hoy, todo lleva la palabra cuántico, pero lo irónico es que lo cuántico no es nuevo. Los sabios antiguos, los Vedas, los místicos egipcios y los maestros del hermetismo ya hablaban de esta conexión entre mundos, de esta comunicación con el yo superior, mucho antes de que la física moderna la explicara con fórmulas. Lo que Garnier hizo fue ponerle ecuaciones a lo que los sabios intuían. Y aunque ahora lo llamemos doble cuántico, estamos hablando de lo mismo que los antiguos llamaban alma, presencia divina o conciencia superior. En el fondo, la ciencia y la espiritualidad están hablando del mismo fenómeno desde dos lenguajes distintos. Ambas coinciden en algo. No somos solo este cuerpo, somos una red de información multidimensional. Estamos en el plano físico, sí, pero también en el mental, el emocional, el etérico y el onírico. Cada noche cuando duermes, tu conciencia se expande. Cruzas esas capas, te despegas de la densidad del cuerpo y entras en los reinos donde el tiempo no existe. Allí, el doble cuántico actúa. Allí es donde se gesta lo que mañana llamas intuición. Y aunque suene poético, es pura física. Tu conciencia está hecha de energía, y la energía no está limitada por el tiempo ni el espacio.
Tus pensamientos, tus emociones y tus intenciones vibran en frecuencias que se proyectan al futuro, creando posibilidades que luego atraes de vuelta al presente. Cada decisión, cada pensamiento es una ramificación nueva del tiempo, un universo posible, una línea de realidad que nace desde ti. Según Garnier, este intercambio ocurre constantemente, pero la mayoría de las personas no son conscientes de ello. El estrés, la ansiedad o la mente sobrecargada generan ruido en la señal. En cambio, la calma, la meditación o los momentos de silencio mental permiten que esa información fluya con claridad. Desde la física cuántica, podríamos decir que al reducir la entropía del sistema, es decir, el desorden mental, la comunicación entre ambas conciencias se vuelve más estable. Esto se traduce en una mejor intuición, decisiones más sabias y sincronías que parecen mágicas, pero que son resultado de un principio físico, el intercambio de información entre diferentes niveles de tiempo. Lo fascinante es que tu doble no necesita que hagas nada complicado. Él ya está trabajando para ti, pero lo que sí necesita es que le hables, que confíes, que le dejes espacio para actuar. La mejor forma de hacerlo es antes de dormir, cuando tu mente racional baja la guardia y el ego se silencia. Allí puedes hablar con tu doble, con tu yo superior, como si hablaras con tu mejor amigo. No hay rituales, no hay velas, no hay fórmulas mágicas, solo tú y tu voz interior. Dile lo que te preocupa, lo que no entiendes, lo que te duele o lo que anhelas, y luego, entrégaselo. Duérmete sabiendo que esa parte de ti ya está recorriendo los caminos del tiempo buscando la mejor opción. Y al despertar, algo cambia, una idea aparece, una respuesta llega, una sincronía ocurre. Eso es tu doble actuando. Hay mucha confusión en torno a este tema. Algunos lo llaman guía espiritual, otros ángel, otros doble cuántico. Pero todos están hablando del mismo principio universal. La conciencia no está confinada al cuerpo físico. Tú puedes recibir mensajes del futuro, porque una parte de ti ya estuvo allí. Y la intuición no es magia, es información viajando a través del tiempo. Cuando aprendes a escuchar esa voz interior, ya no necesitas controlar tanto, porque sabes que no estás solo. Hay una inteligencia dentro de ti que coopera con el universo para guiarte. ¿Cómo conectar con tu doble? Antes de dormir, apaga las pantallas y las distracciones. Respira profundo. Piensa en eso que necesitas resolver. Dilo en voz alta o mentalmente con sinceridad. Yo pido a mi doble que encuentre la mejor solución para esto. Visualiza cómo esa carga se va de ti y se entrega a la luz. Duérmete confiando, sin ansiedad. Durante la noche, tu doble trabajará en este entramado de posibilidades, encontrando la línea temporal más favorable para ti. Y cuando despiertes, observa los pequeños cambios, ideas, señales, claridad. Todo eso son respuestas. En realidad, nunca estás perdido, solo olvidaste escuchar. Tu doble te ha estado hablando desde siempre, a través de tus sueños, tus corazonadas, tus coincidencias. Y cuando empiezas a confiar, la vida se vuelve más ligera, porque entiendes que hay una inteligencia superior dentro de ti que ya conoce el camino. Así que esta noche, antes de dormir, pídele a tu doble que te ayude a recordar quién eres, que te muestre la mejor versión de tu futuro. Y entrégate a esa sabiduría silenciosa que vive en el corazón del tiempo. Porque cuando confías en tu doble, confías en ti mismo, y todo se alinea. Recuerda, mientras tú duermes, otra parte de ti ya está trabajando en tu destino. Tu doble cuántico, tu yo superior, tu conciencia expandida, como quieras llamarlo, no está lejos de ti. Siempre ha estado ahí esperando que confíes, que sueltes el control y te atrevas a escuchar esa voz que susurra en silencio. La próxima vez que no sepas qué camino tomar, no busques afuera. Cierra los ojos, respira y pregunta desde el alma. Recuerda, el universo no se equivoca, solo se sincroniza contigo cuando estás listo para ver. Nos encontramos en el próximo video. Si te resuena, suscríbete, dale like y comparte. Mientras tanto, permite que tu doble te muestre el camino.